Hubo un momento en la historia de este planeta en el que la vida casi no sobrevivió. No es una metáfora, no es una exageración diseñada para capturar la atención. Es el registro más brutal que el planeta Tierra tiene grabado en su propia roca. Una catástrofe tan total, tan sistemática y tan devastadora que los científicos que la estudian todavía no han encontrado un paralelo en ningún otro punto de la historia geológica conocida. Hace 252 millones de años, en un periodo que los geólogos llaman el límite pérmico-triásico, el 96% de todas las especies marinas desapareció. El 70% de todas las especies terrestres fue eliminado. Los insectos, criaturas que han sobrevivido cada otra extinción masiva de la historia, con una resiliencia casi indestructible, sufrieron su única extinción masiva documentada en el registro fósil. Los científicos llaman a este evento la Gran Mortandad. Es el nombre más honesto que la ciencia ha dado a cualquier cosa. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es solo la historia de cómo casi todo murió. Es la historia de cómo sucedió, los mecanismos, la velocidad, la secuencia precisa de eventos que convirtieron un planeta lleno de vida en algo que apenas reconoceríamos como habitable. Y es la historia de lo que sobrevivió, y por qué, y qué dice eso sobre la fragilidad de todo lo que existe hoy. Porque lo que existía entonces era complejo, diverso y dominante, y casi no quedó nada. Antes de continuar, escríbeme en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Leo cada respuesta. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora mismo y activa la campana. Lo que viene a continuación es el evento más devastador de la historia de la vida en la Tierra. Y muy poca gente sabe realmente cómo ocurrió. Para entender la magnitud de lo que se perdió, hay que entender primero lo que existía. El período pérmico, que abarcó desde hace aproximadamente 299 hasta 252 millones de años, no era un mundo primitivo ni escaso. Era un planeta en plena madurez biológica, con ecosistemas complejos, cadenas tróficas elaboradas y una diversidad de formas de vida que el mundo moderno, con toda su riqueza aparente, no ha vuelto a alcanzar en términos de variedad morfológica. Los mares del Pérmico eran extraordinarios. Los arrecifes de coral del período Pérmico tardío eran estructuras de una complejidad comparable a la Gran Barrera de Coral moderna. Ecosistemas construidos durante millones de años por organismos que tardaban siglos en crecer un centímetro. Habitados por braquiópodos, crinoideos, amonites y cientos de especies de peces cartilaginosos y óseos que habían coevolucionado durante decenas de millones de años en un equilibrio intrincado y delicado. En tierra, el panorama era igualmente rico. Los continentes del Pérmico estaban unidos en el supercontinente Pangea, una masa terrestre única que creaba condiciones climáticas extremas en su interior, con desiertos vastos en el centro y costas relativamente húmedas en los bordes. Pero la vida había encontrado la forma de ocupar incluso los ambientes más hostiles. Los bosques de helechos arborescentes y licofitas cubrían las zonas templadas. Los reptiles mamíferoides, criaturas a medio camino entre los reptiles y los mamíferos modernos, los ancestros directos de todos los mamíferos actuales, incluido el ser humano, dominaban los ecosistemas terrestres con una diversidad de formas que iba desde herbívoros del tamaño de un hipopótamo hasta predadores ágiles con dientes diferenciados como los de los carnívoros modernos. Era un mundo funcional, equilibrado, con 50 millones de años de estabilidad ecológica acumulada. Y entonces comenzó, no con un impacto de asteroide, no con un evento único y dramático que pudiera ser señalado en el calendario geológico con precisión de días o semanas. Comenzó con el interior de la Tierra, en lo que hoy es Siberia, hace aproximadamente 252 millones de años, una columna de magma de proporciones que la geología moderna no tiene precedente histórico, comenzó a abrirse paso hacia la superficie. Lo que siguió fue una serie de erupciones volcánicas que los geólogos denominan las trampas siberianas, uno de los eventos de vulcanismo continental más grandes de la historia conocida del planeta. Las trampas siberianas no fueron una erupción,
Fueron millones de años de actividad volcánica concentrada que cubrió aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, una superficie comparable al tamaño de Australia, con capas de basalto de hasta 3 kilómetros de espesor. La lava que fluyó durante este periodo fue suficiente para cubrir la superficie completa de la Tierra con una capa de varios metros si se distribuyera uniformemente. Pero la lava no fue el problema principal. El problema fue lo que la lava liberó. Al atravesar las capas de roca sedimentaria, el magma en ascenso entró en contacto con enormes depósitos de carbón, petróleo y roca calcárea acumulados durante millones de años. La reacción liberó cantidades masivas de dióxido de carbono, dióxido de azufre y metano a la atmósfera, gases que el planeta no había procesado en esas concentraciones en toda su historia geológica registrada. El clima comenzó a cambiar, no de forma gradual, no en el sentido en que los seres vivos podían adaptarse generación tras generación. En términos geológicos, el cambio fue instantáneo, una transición de décadas o siglos, en lugar de los millones de años que los ecosistemas necesitan para responder evolutivamente. Las temperaturas globales comenzaron a subir, y la vida, que había pasado 50 millones de años adaptándose a un conjunto específico de condiciones, no tuvo tiempo de responder. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario con tu país, y si no estás suscrito todavía, hazlo ahora y activa la campana. Lo que viene en el próximo capítulo es donde la extinción realmente comienza. Capítulo 2. La maquinaria de la extinción. El cambio climático por sí solo no explica el 96%. Los científicos que han estudiado el límite pérmico-triásico durante décadas han llegado a una conclusión que resulta más perturbadora que cualquier causa única. La gran mortandad no fue producida por un solo mecanismo. Fue producida por una cadena de mecanismos que se activaron secuencialmente, cada uno amplificando al anterior, creando un sistema de destrucción en cascada que atacó la vida desde múltiples direcciones simultáneamente. El primer golpe fue el calentamiento. Las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera del Pérmico tardío alcanzaron niveles que los modelos climáticos modernos estiman en 10 veces los valores preindustriales actuales. Las temperaturas globales subieron entre 10 y 15 grados centígrados en un periodo geológicamente breve. Para los ecosistemas terrestres, esto significó la expansión de las zonas áridas, la reducción de los bosques y la alteración de los patrones de precipitación que sostenían la productividad vegetal de la cual dependían todas las cadenas tróficas. Los herbívoros perdieron su alimento. Los predadores perdieron a sus presas. Pero el golpe más devastador no fue en tierra, fue en el océano. El dióxido de carbono en exceso no se quedó en la atmósfera. Una proporción significativa fue absorbida por los océanos. El mismo proceso que ocurre hoy con las emisiones industriales modernas, pero a una escala y velocidad incomparablemente mayores. La absorción de CO2 en el agua marina produce ácido carbónico, un proceso que reduce el pH del océano en lo que los científicos denominan acidificación oceánica. La acidificación del Pérmico tardío fue catastrófica para cualquier organismo que construyera su estructura con carbonato de calcio, el material del que están hechos los corales, los moluscos, los braquiópodos, los equinodermos y cientos de otros grupos que formaban la base de los ecosistemas marinos. El ácido carbónico disuelve el carbonato de calcio. Los organismos que dependían de él para construir sus conchas y esqueletos comenzaron a disolverse literalmente mientras vivían. Los arrecifes de coral del Pérmico, estructuras construidas durante millones de años, desaparecieron en un periodo que los geólogos estiman en menos de 10.000 años. En términos de tiempo geológico, fue instantáneo, pero el sistema aún no había terminado. El calentamiento de las aguas superficiales redujo dramáticamente la capacidad de los océanos para retener oxígeno disuelto, el mismo principio por el cual el agua caliente retiene menos gas que el agua fría. Al mismo tiempo, el calentamiento global
alteró los patrones de circulación oceánica, que normalmente transportaban agua oxigenada desde la superficie hacia las profundidades. El resultado fue la expansión masiva de zonas anóxicas, regiones del océano con concentraciones de oxígeno tan bajas que la mayoría de las formas de vida complejas no podían sobrevivir en ellas. Las zonas muertas del océano Pérmico tardío se expandieron desde las profundidades hacia las aguas medias y, en algunos casos, hacia las zonas costeras poco profundas, donde se concentraba la mayor biodiversidad marina. Los organismos que no podían moverse, los corales, los braquiópodos, los crinoideos fijos al sustrato, no tenían ninguna opción. Los que podían moverse encontraban que no había ningún lugar al que ir. Y entonces, el tercer mecanismo entró en acción. Las bacterias anaeróbicas, microorganismos que prosperan en condiciones sin oxígeno, proliferaron de forma explosiva en los océanos anóxicos del Pérmico tardío. Su metabolismo produce sulfuro de hidrógeno como subproducto, el mismo gas tóxico que produce el olor de los huevos podridos, pero en concentraciones que son letales para prácticamente todas las formas de vida complejas a niveles relativamente bajos. Los modelos geoquímicos desarrollados por investigadores de la Universidad de Washington en 2005 sugieren que las concentraciones de sulfuro de hidrógeno en los océanos del Pérmico tardío alcanzaron niveles suficientes para ser liberados a la atmósfera en eventos de desgasificación masiva. Nubes tóxicas que habrían sido letales para la fauna terrestre costera y que habrían destruido la capa de ozono estratosférico, exponiendo la superficie del planeta a niveles de radiación ultravioleta incompatibles con la supervivencia de la mayoría de los organismos fotosintéticos. Sin fotosíntesis, la base de todas las cadenas tróficas terrestres colapsó. Calentamiento, acidificación, anoxia, toxicidad, radiación ultravioleta, cada mecanismo amplificando a los demás en un ciclo de retroalimentación que la vida del Pérmico no tenía forma de interrumpir. El 96% no es una cifra sorprendente cuando se entiende la maquinaria. Lo sorprendente es que el 4% sobrevivió. 2 capítulos. Ya sabes cómo comenzó y cómo funcionó la maquinaria. El capítulo 3 es el más perturbador. Lo que sobrevivió, cómo lo hizo, y qué dice eso sobre el mundo en el que vivimos hoy. No te vayas. Capítulo 3. Lo que quedó cuando los geólogos estudian las rocas del límite Pérmico-Triásico, encuentran algo que llaman la brecha de carbón. Es una ausencia, una capa de roca en la que los depósitos de material orgánico vegetal, el tipo de sedimento que se acumula de forma continua en cualquier ecosistema terrestre con vegetación significativa, simplemente desaparecen. Durante un periodo estimado en varios millones de años después del evento de extinción, los ecosistemas terrestres no produjeron suficiente biomasa vegetal como para dejar un registro sedimentario detectable. Los bosques habían desaparecido. Lo que los reemplazó, según el registro fósil del Triásico temprano, fue un mundo dominado por hongos. Hongos que se alimentaban de la materia orgánica en descomposición de los bosques muertos. Un planeta de carroñeros, descomponedores y oportunistas que llenaron el vacío dejado por la destrucción de los ecosistemas complejos que habían tardado 50 millones de años en construirse. El Triásico temprano, el período inmediatamente posterior a la extinción, es uno de los períodos más pobres en biodiversidad del registro fósil. No porque la vida hubiera desaparecido completamente, sino porque lo que sobrevivió era, en su mayor parte, simple, resistente, adaptado a condiciones extremas. Los supervivientes no eran los más complejos, eran los más tolerantes. En el océano, los grupos que sobrevivieron con mayor éxito fueron aquellos con metabolismos más flexibles, capaces de funcionar con menos oxígeno, capaces de tolerar mayor acidez, capaces de sobrevivir en condiciones que habrían sido letales para los organismos especializados de los arrecifes pérmicos. Los cefalópodos, ancestros de los pulpos y calamares modernos, sobrevivieron y diversificaron rápidamente en el vacío ecológico dejado por la extinción. Algunos grupos de peces con metabolismos adaptables
persistieron donde los organismos más especializados habían desaparecido. En tierra, el patrón fue similar. Los reptiles mamiferoides, los ancestros de los mamíferos, sufrieron pérdidas devastadoras durante la extinción. Pero un linaje sobrevivió. Un grupo pequeño de cuerpo pequeño, con metabolismo posiblemente más regulable que sus parientes más grandes y especializados. Un linaje que en los millones de años siguientes diversificaría silenciosamente bajo la sombra de los dinosaurios que dominarían el Triásico y el Jurásico. Ese linaje somos nosotros. Los mamíferos modernos, y por extensión el ser humano, son descendientes directos de los supervivientes de la gran mortandad. Existimos porque un grupo de animales pequeños y adaptables no murió en el evento que mató al 96% de todo lo demás. La línea que conecta a ese superviviente del Pérmico tardío con el ser humano moderno es ininterrumpida. 252 millones de años de descendencia continua desde una criatura que sobrevivió al fin del mundo. Pero la recuperación no fue rápida. Los modelos paleoecológicos más recientes estiman que los ecosistemas terrestres tardaron entre 10 y 30 millones de años en recuperar niveles de complejidad y diversidad comparables a los del Pérmico tardío. Los ecosistemas marinos tardaron entre 5 y 10 millones de años en comenzar a mostrar signos de recuperación significativa, y entre 30 y 50 millones en reconstruir arrecifes de coral comparables en complejidad a los que habían sido destruidos. La vida sobrevivió, pero el mundo que existía antes de la gran mortandad nunca regresó exactamente como era. Lo que emergió del Triásico fue algo diferente. Un planeta reorganizado desde sus bases, con nuevos grupos dominantes, nuevas estructuras ecológicas y nuevas trayectorias evolutivas que no habrían existido si el 96% no hubiera muerto. Los dinosaurios no habrían dominado la Tierra si la gran mortandad no hubiera eliminado a los reptiles mamiferoides que competían con sus ancestros. Los mamíferos no habrían prosperado si los dinosaurios no hubieran sido eliminados por el impacto del Cretácico. Los seres humanos no existirían si cualquier eslabón de esa cadena, que comienza con los supervivientes del Pérmico, se hubiera roto en algún punto de los últimos 252 millones de años. La gran mortandad no solo casi eliminó toda la vida, definió qué tipo de vida existiría después. Y la respuesta a esa pregunta, ¿qué tipo de vida sobrevivió al evento más devastador de la historia del planeta?, es la misma respuesta a la pregunta de por qué estás aquí ahora mismo, escuchando esta historia, en este planeta, en este momento. Sobreviviste porque ellos sobrevivieron, y ellos sobrevivieron por muy poco. Si este video cambió algo en la forma en que ves tu lugar en la historia de este planeta, compártelo con alguien que no lo sepa todavía. Suscríbete, activa la campana y déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Gente de todo el mundo encuentra este canal cada día. Hazme saber dónde estás. El próximo video ya te está esperando.